Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Voces y Mundos. En esta oportunidad le vengo a regalar un episodio un poco corto, pero de un tema que creo que nos está afectando a todos en nuestros hogares. Y quería comentarlo un poco con ustedes, y es precisamente el adoctrinamiento y el pensamiento crítico. Hoy en día estamos viviendo en una época donde nuestros hijos, nuestros muchachos, nuestros adolescentes están aprendiendo mucho más de un algoritmo que de sus propios padres, donde el contenido que hay en las plataformas enseña mucho más rápido que un maestro, pero no necesariamente mejor. El problema realmente no es la tecnología, sino el cómo la estamos usando y el cómo estamos dejando que entre a nuestros hogares. Nuestros hijos básicamente hoy en día y nuestros muchachos, nuestros adolescentes ya no están siendo educados para pensar, sino para repetir. Y es ahí donde entra el adoctrinamiento. Están siendo educados para seguir tendencias, para consumir, para obedecer sin cuestionar. Estamos dejando que la tecnología les dé la atención que nosotros como padres, como adultos, somos los que deberíamos darle. Y claro, después nos preguntamos por qué los niños están hundidos en su atención en las redes sociales, en las plataformas de juegos online, más que interesarse en la interacción en la conversación genuina con los padres o relaciones interpersonales más en otros sitios como los institutos y los colegios. Adoctrinar es enseñar qué pensar más que enseñar cómo pensar. Además no es algo nuevo. Antes lo hacían las religiones, los gobiernos, las escuelas antes, y ahora lo hacen esta nueva tecnología y esta nueva forma de adoctrinamiento moderno. Lo hacen los algoritmos, los influencers y las pantallas. Los niños pueden pasar horas frente a una pantalla sin que nadie le esté cuestionando o preguntando qué opinas tú de eso, qué estás aprendiendo allí, qué estás viendo, cómo te sientes con eso. Solo van consumiendo, repitiendo, integrando todo lo que están viendo como una verdad sin tener la capacidad de cuestionar nada. Así es como estamos creando una generación que sabe mucho, pero piensan poco. Pueden grabarse y aprenderse datos complejos, comandos de juego, numerología, un montón de cosas, pero no están aprendiendo a distinguir ni siquiera una opinión de un hecho. Y claro, yo he visto hasta niños de, ¿qué digo?, 10 años, discutiendo en internet sobre política internacional, sobre religiones, sobre temas complejos, y realmente no tienen ni siquiera conocimiento de un poco de historia universal. Porque aprender no es igual que pensar. El adoctrinamiento moderno no lleva ni siquiera uniforme ni da sermones. Son notificaciones, musiquita de fondo y un sígueme para más consejos. Y lo más peligroso de esto es que ni siquiera parece peligroso. Antes nuestros filtros eran nuestros padres. Te decían qué ver, qué leer, qué creer. Hoy muchos padres solo son espectadores, más en esta generación de padres jóvenes que tenemos. Por cansancio, por trabajo, por costumbre, hemos dejado que el celular se convierta en el nuevo amigo, en el nuevo maestro y en el peor de los casos hasta en los nuevos padres. Recuerdo que uno cuando estaba más joven, los papás, tus abuelos te decían de no mires tanto el televisor, que o sea, eso te idiotiza, eso te pone bobo, eso no se te mete en la mente, y uno realmente no entendía exactamente de qué estaban hablando. Hoy en día los papás le dan el celular o la televisión a los niños para que se calmen. En otras palabras, es como toma para que te silencies, para que te calles, mientras yo o estoy scrolleando en redes sociales también, o simplemente estoy haciendo otras cosas. Y realmente el problema no está siendo la pantalla, sino
lo que dejamos de hacer mientras tanto. Hemos dejado de preguntar, hemos dejado de guiar, hemos dejado de conversar, hemos dejado de tener esta integración con nuestros hijos. Hemos dejado de ser el filtro entre la tecnología y nuestros hijos, y cuando los padres no filtran lo que sus hijos consumen, alguien más lo va a hacer. Los algoritmos, las tendencias, hoy en día las plataformas en general son básicamente una empresa que no educa, sino que vende. Eso es un tema que en otra oportunidad me gustaría profundizar un poco más. Pero aquí el problema realmente es que ahí es donde el adoctrinamiento se vuelve invisible, porque ya no se está disfrazando de ideología, sino de algo mucho peor, que es el entretenimiento, como un asesino silencioso. A mí me gusta pensar que no todo está perdido, porque gracias a que existe algo llamado, y es la otra parte, el pensamiento crítico. Pensar críticamente no es un acto de rebeldía como quizás muchos lo vean, ni tampoco desconfiar de todo el mundo. Es aprender a preguntar y sobre todo enseñar a que siempre se pregunten por qué, para qué, a quién beneficia esto, cómo funciona, por qué es así, por qué es asado, por qué es adelante, por qué es atrás. Sobre todo a nuestros hijos. Eh, el pensamiento crítico se debe inculcar desde casa, desde el razonamiento, siempre preguntándole a nuestros hijos: ¿qué opinas? ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees tú que es eso? ¿Por qué crees tú que pasa eso? Generándole dudas, y que por casi inconscientemente siempre tengan la necesidad o el hambre de preguntar, por qué, de dudar, ayudándolos a distinguir un hecho de una opinión, y sobre todo no castigando la duda, inculcándola. Más bien, es que la duda no es una falta de respeto, es la forma más pura de curiosidad. Un niño que no aprende a cuestionar lo que ve, mañana creerá cualquier cosa que le diga. Tomará cualquier cosa que se le pongan al frente, se le ponga al frente, la situación que se le ponga al frente, como una verdad. Incluso que pensar por sí misma es peligroso, y eso ya se ha visto en muchísimos casos donde los resultados no han sido nada agradables. Y sí, realmente puede ser molesto que un niño pregunte 100 veces por qué, pero créanme que es mucho más peligroso cuando deje de preguntar, porque en el momento en que deje de preguntar, va a ser un niño que está siendo adoctrinado por todas las cosas que tiene alrededor. Ciertamente no podemos eh, proteger a nuestros niños de todo. El mundo es enorme, es muy grande, es caótico, y hoy en día está lleno de muchísima información, y es muy fácil que ellos, aunque a veces limitamos, tengan acceso a la tecnología, no solo en casa, sino fuera de ella. Pero sí podemos enseñarles, y creo que esa sigue siendo la mejor manera contra el adoctrinamiento, a pensar y a mirar con ojos propios y no con ojos prestados. Si no lo hacemos nosotros mismos, repito, alguien más lo hará, y probablemente no con las mejores intenciones. Por eso hay tantos niños envueltos en situaciones tan peligrosas, y niños siendo tan vulnerables en juegos online, en redes sociales, porque básicamente no están teniendo la capacidad de pensar, de cuestionarse sobre todo esto que está sucediendo ahí adentro en ese mundo digital, si realmente es bueno, es malo, si se están exponiendo, si están exponiendo datos personales, si están exponiendo incluso a su familia o su integridad física, porque simplemente están adoptando todo lo que están viendo allí como algo nuevo, algo que es normal. Así que antes de darle el celular a tu hijo para que se calle, recuerda que no solo estás silenciando al niño, estás apagando su poder de curiosidad. Y cuando la curiosidad muere, el pensamiento crítico también.
Me gustaría leerlos un poco en los comentarios. Yo soy Brixon, esto es Entre Voces y Mundos, como siempre. Compartan el video, envíenselo a sus familiares, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos. Los invito a seguir pensando, aunque incomode. Básicamente es lo que va a hacer que el mundo siga teniendo el poder de tener un poco más de evolución y no que dejar que alguien más te meta en la cabeza realmente cosas que a lo mejor ni siquiera te benefician propiamente. Me gusta pensar que el pensamiento libre es el último acto de rebeldía que nos queda. Esto es Entre Voces y Mundos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí y nos vemos en un próximo capítulo.